La única esperanza para estas personas sería que Dios derramara su espíritu sobre cada una de ellas. Habría alrededor de 1 millón de personas allí. Eso sería como ir a una zona muy pobre y sentirte profundamente conmovido por tanta necesidad y pensar, oh, si tan solo toda esta gente fuera millonaria. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, con una introducción como esa, creo que es necesario que por favor expliques lo que acabamos de escuchar. Bueno, pues estoy en medio de la historia de Moisés, donde toda la gente se está quejando y él no consigue hacer que las cosas funcionen, y todo lo demás que conocemos. Moisés, completamente exasperado, acude a Dios y le dice, oh, si derramaras tu espíritu sobre ellos. En aquel tiempo el Espíritu Santo era derramado únicamente sobre algunas personas. Y aquí vemos a esta inmensa multitud, y Moisés piensa que la única solución es que Dios derrame su espíritu sobre toda esa multitud. Creo que eso era algo inimaginable para Moisés, pero cientos de años después, el Señor dice por medio del profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y como sabemos, esto se cumplió en el día de Pentecostés. La esencia de ser cristiano radica en que al venir a la fe en Cristo, Dios concede su Espíritu Santo a cada uno. No existe un cristiano verdadero sin el Espíritu Santo. Así que esta es una parte maravillosa de la historia de la Biblia, y es una historia increíble de cómo Dios ha cumplido su promesa, llevándonos al corazón del Evangelio. Y esto lo estaremos viendo hoy en el libro de Joel. Así que si puedes, por favor acompáñanos en Joel capítulo 2, comenzando en el versículo 28, mientras iniciamos con el mensaje, una fe que va más allá de creer. Aquí está el pastor Colin. Estamos retomando hoy el libro de Joel. El programa pasado escuchamos una promesa maravillosa. Los compensaré por los años que devoró la langosta. Hoy veremos otra promesa aún más maravillosa, dada en el mismo capítulo. Estamos viendo específicamente los versículos 28 y 29 del capítulo 2 del libro del profeta Joel. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Quiero que veamos esta promesa maravillosa que sin duda resultará familiar para muchos de nosotros. Y quiero que la veamos en el contexto amplio de la historia de la Biblia, y para eso examinaremos 3 pasajes. En primer lugar, consideraremos la promesa del Espíritu anticipado en la oración de Moisés, en el libro de Números. En segundo lugar, volveremos al libro del profeta Joel, y veremos cómo esa oración de Moisés se convirtió en una promesa por medio del profeta. Y finalmente, avanzaremos hasta el libro de los Hechos, donde veremos cómo la oración de Moisés y la promesa de Joel se cumplieron por Cristo en el día de Pentecostés. Acompáñame al capítulo 11 del libro de Números. He puesto un marcador en el pasaje de Joel, porque volveremos allí más adelante, pero nuestra primera parada de hoy será en el libro de Números capítulo 11. Quiero que notemos que el Espíritu fue anticipado en la oración de Moisés. Permíteme relatarles brevemente esta historia. Dios había sacado a su pueblo de Egipto y había hecho un pacto con ellos. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Él los estaba guiando a través del desierto hacia la tierra prometida. Y debido a la falta de alimento, Dios les proveía cada día el maná, que era como una especie de semilla que encontraban en el suelo cada mañana. Esta era la provisión milagrosa diaria de Dios para ellos. Y así este pueblo era maravillosamente bendecido. Sin embargo, el pueblo no estaba satisfecho, no estaba contento. Es notable cómo el pueblo de Dios, aun cuando es bendecido de tantas formas, puede ser tan infeliz e inestable. Y podemos verlo en Números 11, versículo 1. El pueblo se quejaba, y esta es la idea clave de la historia. Se quejaban a los oídos del Señor. De manera que cada vez que te quejas, Dios te está escuchando. Se quejaron de sus desgracias ante Dios, y puedes ver en esa queja, mencionada en el versículo 5, que ya tienen el maná, pero no estaban satisfechos con eso y dicen, ¿quién nos dará carne para comer?
Y esto parecería ser algo irónico que nos hace reír, pues ellos dicen, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Por supuesto que era gratis, porque eran esclavos, no tenían dinero, nunca les pagaban. Así que los recibían porque eran esclavos. Les daban un poco de pescado, lo suficiente para que pudieran seguir trabajando al día siguiente. Pero eso es lo único que recuerdan, ya que no tenían medios económicos, eran esclavos y a pesar de eso dicen, bueno, nosotros nunca pagamos por la comida en Egipto, era gratis. Es increíble cómo el tiempo y la distancia alteran la visión de las cosas. Ellos desarrollan esta imagen maravillosamente idealizada de sus años en Egipto, olvidando por completo cómo fue en realidad su vida allá. Y entonces en el versículo 5 hacen referencia a los acompañamientos del pescado que le daban, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Todo lo que no tenemos, eso es lo que deseamos. Pero ahora no tenemos apetito. Y continúa el versículo 6. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Qué manera de referirse a la provisión de Dios, desechándola y menospreciándola de esa forma. Y Moisés estaba cansando de esta gente tan difícil. Y en el versículo 11 Moisés dice al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que pongas la carga de todo este pueblo sobre mí? Y Moisés continúa desahogándose. ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres? Y el Señor se compadece de Moisés. En el versículo 16 le dice que reúna 70 hombres de entre los ancianos de Israel. Y luego en el versículo 17 le dice, entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré el espíritu que está sobre ti, y lo pondré también sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Aquí hay una maravillosa provisión de Dios para ayudar a Moisés. Ahora no solo tiene algunos ayudantes, sino que tiene 70. Y Dios le da a estos ancianos una porción del Espíritu de Dios para que puedan ayudar a Moisés. Ya sabes lo que pasa después. El pueblo se quejaba de Moisés y ahora que tiene 70 ayudantes, también se quejan de los 70 ayudantes. Y el Espíritu le fue dado a 2 de los 70, Eldad y Medad, de manera que pudieran profetizar. Y por el Espíritu que estaba sobre ellos, Eldad y Medad profetizaban. Pero la gente comenzó a quejarse y decían, ¿quiénes creen Eldad y Medad que son? ¿Y por qué están haciendo esto? Entonces vinieron a Moisés para expresar su descontento con el hecho de que el Espíritu de Dios estuviera sobre estos 2 hombres. Moisés entonces respondió, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos. Y mira bien lo que Moisés está diciendo. Aquí están todas estas personas que llevan el nombre del Señor y que profesan la fe y que tuvieron la experiencia de ser liberados de la esclavitud, pero aún así se quejan por costumbre. Son egocéntricos y malagradecidos con Dios, a pesar de las bendiciones que continúan recibiendo cada día, por lo cual poner a 70 ancianos espiritualmente equipados sobre ellos no resolvió el problema. En ese momento que Moisés dice, la única esperanza para estas personas sería que Dios derramara su espíritu sobre cada una de ellas. Había alrededor de 1 millón de personas. En este punto de la historia bíblica, esto sería como ir a una zona muy pobre y te sintieras profundamente conmovido por tanta necesidad y te dijeras a ti mismo, oh, si todos estos fueran millonarios. E incluso mientras lo dices, piensas, y si así fuera, todo aquí cambiaría, pero evidentemente eso nunca va a ocurrir. Sin embargo, Moisés tiene aquí una especie de nostalgia. Ante él está una multitud que es prácticamente ingobernable. Pero si todos fueran llenos del Espíritu, todo sería diferente. Pero tú has dado el Espíritu solo a 70. Si tan solo todos estuvieran llenos del Espíritu, no estarían constantemente quejándose, no serían tan egocéntricos ni tan malagradecidos. Si tan solo. Esto nos muestra algo muy importante sobre lo que Dios ya había dado
y lo que aún no había dado en ese punto de la historia bíblica. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu era dado solo a unos pocos y únicamente para tareas específicas de servicio. Por ejemplo, se nos dice en Éxodo 31 que en una ocasión el Espíritu de Dios fue dado a un hombre llamado Betzalel, un artesano encargado de la construcción de los muebles del tabernáculo. Y dice la Escritura: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. De modo que a su propio artesano se le dio el Espíritu para elaborar el mobiliario del tabernáculo. Esto es fascinante, ¿no crees? El Espíritu también fue dado a los jueces, como Otoniel, y también a los guerreros, como Gedeón, sobre quien estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también fue dado a los profetas para cumplir con la misión de profetizar. Los mensajeros enviados por Saúl experimentaron cómo el Espíritu de Dios descendía sobre ellos y así profetizaron. Y por supuesto, el Espíritu de Dios fue dado a los reyes, a reyes piadosos como David, quien, aunque pecó gravemente, una vez arrepentido, clamó a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que había recibido el Espíritu Santo de Dios para cumplir con la tarea de ser rey. Así que en el Antiguo Testamento existía una asignación especial del Espíritu Santo que se otorgaba a ciertas personas para cumplir propósitos específicos. El Espíritu de Dios era dado a aquellos a quienes Dios les daba una misión. Moisés pronuncia esta oración, que es un clamor que proviene de su incapacidad para guiar a este grupo incorregible de personas. Y él dice: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos. Eso haría toda la diferencia del mundo, porque sin tu Espíritu en ellos, esta inmensa multitud no es más que una turba ingobernable. Esa es la fuerza que tiene este clamor que vemos en Números capítulo 11. De modo que yo lo llamo el espíritu anticipado en la oración de Moisés. Y bueno, este es uno de los dos puntos que abordaremos el día de hoy. Quédate con nosotros porque más adelante veremos al Espíritu prometido a través del profeta Joel. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y nuestro mensaje se titula Una fe que va más allá de creer. Este forma parte de una serie más amplia sobre el libro de Joel titulada Restaurados, en la que estamos viendo cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Y si alguna vez te pierdes un programa, visita abrelabiblia.org para escuchar los mensajes, descargarlos o suscribirte al podcast. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Ahora regresa al libro de Joel y verás el significado de esto, tal vez de manera más clara. Joel capítulo 2. Como sabemos, ellos ven el Espíritu prometido por medio del profeta Joel. Ahora, la palabra clave aquí: y sucederá que después de esto. Es decir, que esta promesa fue dada a generaciones futuras, más allá de los días de Joel, e incluso cientos de años después de los días de Moisés. Luego Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso era lo que Moisés anhelaba. Le habría encantado ver esto en el desierto, pero nunca lo vio. Y eso es lo que sucederá. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Así que hay algo aquí completamente nuevo en la historia bíblica, algo que Moisés anhelaba, pero que difícilmente pudiera haber imaginado, algo que está siendo prometido para un tiempo futuro, pero Dios está dando esta promesa a través del profeta Joel para traer a su pueblo esperanza en el futuro. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas, no sobre unos pocos privilegiados. Y aquí Joel lo detalla. ¿Qué significa todos? Bueno, todo significa todo el pueblo de Dios, hijos e hijas. Así que el regalo del Espíritu no estará limitado por género, ancianos y jóvenes, de modo que el regalo del Espíritu no estará limitado por edad. No será un regalo que vendrá solo cuando hayas sido cristiano por 30 o 40 años. Siervos,
De manera que el regalo del Espíritu no estará limitado al estatus social o a los logros que hayamos conseguido en este mundo. Y entonces fíjate en lo que Dios dice que sucederá cuando el Espíritu sea derramado. Confirmaremos la evidencia de la presencia del Espíritu en la vida de las personas de 3 maneras específicas. En primer lugar, sus hijos y sus hijas profetizarán. Ahora bien, aquí hay una definición simple de profetizar. Profetizar es simplemente ser impulsado por Dios para hablar la palabra correcta en el tiempo correcto de la manera correcta. Y muchos de ustedes saben esto por experiencia propia y tal vez simplemente no han pensado en ello de esta manera. Pero sucede varias veces entre el pueblo de Dios y es maravilloso. Y puede ocurrir en el pasillo de la iglesia, puede ocurrir durante el sermón. Alguien te dice algo y lo que te dice es justo lo que necesitabas oír. Y es tan acertado lo que te dice que llegas a la conclusión de que fue Dios mismo quien lo impulsó de una manera muy especial a decírtelo. Sentiste que fue un regalo del Señor recibir esas palabras de esa manera y en ese momento en particular. Sales del servicio y dices, Dios tenía algo para mí hoy y fue muy especial. Eso es parte de la obra del Espíritu y sucede también en nuestras conversaciones privadas. Quizás yo sea quien por medio de ti esté diciendo algo realmente valioso a otro hermano o a otra hermana y puede que no sepas cuán valioso es en realidad. Cuando poseemos el Espíritu Santo, este tipo de cosas suceden entre el pueblo de Dios y no solo ocurren en nuestras conversaciones informales, sino también dentro de nuestras estructuras ministeriales. Doy gracias a Dios por todas las veces que he tenido esa experiencia personal y muchos de ustedes también lo han vivido. Trabajas en el ministerio, formas parte de un equipo y enfrentas una situación con la que el equipo está luchando. ¿Deberíamos hacer esto o aquello? Hay varias opciones en la mesa. Discuten la situación una y otra vez por un tiempo y entonces, aproximadamente 1 hora y media después de iniciada la reunión, alguien que ha estado sentado en silencio, reflexionando sobre el tema, se levanta y dice, creo que el corazón del asunto es este y lo que deberíamos hacer es esto. Cuando esa persona dice eso, toda la sala siente que es absolutamente cierto. Eso es lo que tenemos que hacer y todos lo perciben de la misma manera. Entonces dicen, ¿por qué no dijiste eso hace 1 hora atrás? Hemos estado dándole vueltas y vueltas al asunto. Pero esas palabras han sido como un regalo del Señor para todo el grupo. Ahora sí sabemos qué hacer. Solo Dios podría haber impulsado eso y estás profundamente agradecido. No siempre es la misma persona quien lo hace, porque no se trata de una habilidad exclusiva. Simplemente a medida que las personas caminan con Dios, Él las usa de maneras maravillosas para decir lo que debe ser dicho en la forma y en el momento correcto, avanzando así el propósito de Dios. Permítanme citar a Lloyd Ogilvie. Él fue capellán del Senado de los Estados Unidos durante algún tiempo y un pastor muy reconocido. Escribiendo sobre los años que tuvo como pastor de una congregación, dijo una vez lo siguiente: los evangelistas más dinámicos de mi congregación son aquellos que piden y reciben el don de la profecía. No tienen monólogos prefabricados que aburren a la gente. En otras palabras, no siguen un guión preparado de antemano, más bien saben escuchar, se interesan genuinamente y empatizan con amor. El Espíritu les da la sabiduría para saber qué decir, cuándo decirlo y la valentía para ser honestos, personales e incisivos a la hora de ayudar a la gente a tomar decisiones. Ogilvie señala que esto es un don, pero es Dios quien lo da. Las personas que son más útiles en el avance del evangelio personal son las que oran por este don y Dios se los concede. Es algo maravilloso. Pues bien, eso es precisamente lo que Joel dice que sucede cuando el Espíritu es derramado, y es lo que se observa en la vida de una congregación. Pero no solo eso, eso es solo el comienzo. En segundo lugar, sus ancianos soñarán sueños. Eso significa que habrá ancianos llenos de esperanza. Y eso solo puede ser obra del Espíritu Santo de Dios, pues como sabemos, a medida que envejecemos,
hay una tendencia a ponernos algo negativos. La vida parece abandonarnos y es como caer en la autocompasión o en la sensación de que nada volverá a ser como cuando éramos jóvenes. Pero aquí vemos ancianos llenos de esperanza, santos ancianos que encuentran propósito a través del don que Dios les da. ¿Y qué significa eso? Significa que los santos ancianos están llenos de confianza en lo que Dios puede hacer en la tierra y llenos de una expectativa creciente por lo que Él tiene preparado en el cielo. Y junto a esto, cuando el Espíritu es derramado, no solo hay ancianos llenos de esperanza, sino que además los jóvenes verán visiones. Así que tenemos aquí jóvenes centrados en la misión, una nueva generación que se levanta. Esta es la obra del Espíritu de Dios, que los jóvenes tengan pasión y un sentido de misión y una visión. Y cuando todo esto se junta, tendrás una iglesia llena del Espíritu Santo. Joel dice que esto es lo que sucederá cuando el Espíritu sea derramado, y no solo sobre unos pocos, no solo sobre los servidores de la iglesia, los pastores o los ancianos, sino sobre toda la congregación. Cuando esto sucede, se puede ver ancianos llenos de esperanza, jóvenes que tienen visiones, una generación más joven que va más allá de las trivialidades y se entrega de todo corazón a una vida dedicada a Jesucristo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Una fe que va más allá de creer. Hoy hemos visto cómo el Espíritu es anticipado en la oración de Moisés y prometido a través del profeta Joel. En el próximo episodio exploraremos cómo el Espíritu es dado mediante el Señor Jesucristo y cómo podemos conocer más al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si alguna vez te pierdes un programa, puedes escucharlo en línea. Visita abrelabiblia.org. Abre la Biblia es un programa que se sostiene a través de nuestros oyentes, lo que significa que tus contribuciones económicas nos ayudan a llevar más recursos a más personas. Visita abrelabiblia.org y haz clic en el botón Donar para saber cómo puedes colaborar con nosotros en la obra de Dios a través de este ministerio. Y si te conviertes en un nuevo donante mensual, nos encantaría regalarte un nuevo libro del pastor Colin que habla sobre cómo mantenerse en forma espiritualmente. Es un devocional de 30 días basado en mandamientos clave del libro de Judas y que presenta 7 ejercicios importantes para una vida cristiana saludable. Este es nuestro regalo especial para los nuevos colaboradores mensuales del ministerio. Puedes conocer más visitando abrelabiblia.org/donar. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cuál es la diferencia entre una iglesia en donde la gente es malagradecida y egocéntrica y otra en donde son agradecidas y alaban a Dios.